Bien amigos, hoy tenemos una celebración entrañable al corazón y también una nostalgia. La Virgen sigue con nosotros, pero nos da nostalgia que se termine el mes de mayo porque recordamos altarcitos familiares, recordamos adornos en nuestras iglesias alusivas a la Madre de Dios, cantos, poesías, en fin, cosas hermosas que nos trae el mes de mayo. Se va el mes de mayo, pero queda María. Queda Jesús, el que nos trajo María. Esa María llevó a Jesús a la casa de su prima Isabel. Fiesta de hoy. Dejemos que Camilo nos profundice en este misterio tan hermoso, segundo de los gozosos. Así es, Orlando, de las grandezas de la vida de la Santísima Virgen que nos relata Lucas en el Evangelio, nos encontramos con la visitación a su prima Santa Isabel. Pero observemos el contexto de este texto y así nos sumergimos de una manera más adecuada y completamente en lo que significa esta fiesta. Porque vamos a ver la grandeza de la celebración que tiene la Iglesia a la hora de colocar en el calendario la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Acaba de suceder un gran acontecimiento que Lucas nos lo narra en el capítulo 1 desde los versículos del versículo 26 al 38. Son 12 versículos en los cuales Lucas nos cuenta cómo fue la anunciación. Y la anunciación se da en una población despreciable históricamente, porque ni en el Antiguo Testamento, ni Flavio Josefo, ni Flavio Josefo, historiador del siglo I, ni Flavio Josefo, ni los textos del Antiguo Testamento nos hacen una referencia al respecto de Nazaret. Y en Nazaret se da este acontecimiento maravilloso de la Anunciación, con todo lo que ya conocemos de grandezas al respecto de la Anunciación. Pero se da la primera proclamación, guarden esto porque tiene que ver con lo que vamos a meditar. Aquí se da la primera proclamación de la maternidad divina, porque el ángel, recuerden que el ángel en determinado momento le dice a Nuestra Señora: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Oído, esto es importantísimo, porque aquí Nuestra Señora se turba con las palabras del ángel. El ángel le da la noticia de la encarnación y dice que ella ha hallado gracia delante de Dios y va a concebir en su seno y dará luz a un hijo. O sea, el sujeto ahí, de manera tácita, implícita, está la maternidad de Nuestra Señora proclamada aquí. Y es una evidencia, porque si hay una encarnación del Verbo, hay una maternidad que se hace realidad ahí. La maternidad de Nuestra Señora. Cuando hablamos de la visitación, ya no estamos en Nazaret, sino que nos vamos para la ciudad llamada hoy de Ain Karim, que queda a pocos kilómetros del sur de Jerusalén, y que seguramente el camino para llegar era un camino muy frecuentado por las caravanas y las peregrinaciones de quienes se dirigían a Jerusalén, al templo. Pues Nuestra Señora, después de semejante noticia, ya oído, Madre de Dios, en el cuerpo sagrado, santísimo de la Santísima Virgen, perdonen ahí la redundancia, en el cuerpo santísimo de la Santísima Virgen está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ella entonces, como Madre de Dios, se dirige en peregrinación a la ciudad de Ain Karim, y dice el texto del Evangelio. Estamos entonces en el capítulo 1, en el versículo 39. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, Ain Karim, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Nuestra Señora, conocida de tiempo atrás, desde el verso de Santa Ana y de San Joaquín, Nuestra Señora era conocida por Zacarías y era conocida por Isabel, que por la edad que se le atribuye a Isabel, muy seguramente, por algunas nociones históricas y de tradición,
el término primo, así como el término hermano no existe en el vocabulario hebreo. No vamos a encontrar el término. Por lo tanto, cuando se refiere a primo o a hermano, bien podría tener un parentesco un poco más lejano. Podría ser la Santa Isabel prima en otro grado de la Santísima Virgen o inclusive hasta tía. Por ahí podría llegar el asunto. El caso es que visita a Santa Isabel ya conocida. Nuestra Señora, ¿cuántos fines de semana no había ido a pasar ahí en Karim? A quedarse con Zacarías y con Isabel. Seguramente Nuestra Señora pasó en algún momento en que ellos sufrían un dolor más especial en su corazón porque no tenían descendencia. Y recuerden que no tener descendencia en el contexto de Israel era una tragedia, era una calamidad, podía ser inclusive una maldición de Dios. Entonces Nuestra Señora, con su presencia alguno que otro fin de semana, pasaba a saludar a Zacarías, a Isabel, y se quedaba con ellos unas noches. Imagínense usted lo que sería el convivio de Nuestra Señora con Zacarías y con Isabel. Era una señal de esperanza que en el fondo visitaba a ese santo y maravilloso matrimonio, a Zacarías y a Isabel. En este momento Nuestra Señora llega y Isabel, al ver a Nuestra Señora, dice aquí el texto, así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno. Ya se había dado el milagro de la concepción en el vientre de Santa Isabel, por lo tanto Juan Bautista estaba siendo concebido en el vientre de Santa Ana, ya por lo tanto de una edad unos meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Dentro de ella se exalta el niño. ¿Por qué? Porque ese niño, Juan, escucha la voz de la Madre de Dios. Y la voz de Nuestra Señora era una antes de la Anunciación, y la voz de Nuestra Señora fue otra después de la Anunciación. ¿Por qué? Porque en el momento en que se da la encarnación del Verbo, sucedió algo a manera de mutatis mutandis, lo que sucede con el sacerdote cuando es ordenado. Cuando el diácono pasa de diácono a sacerdote, en la persona del diácono se da un cambio ontológico, en lo más profundo del ser, ¿no? Hay un cambio, así como imprime carácter el bautismo, el orden sacerdotal imprime carácter, o sea, el diácono Juan es uno, el padre Juan ontológicamente es diferente al diácono Juan, o sea, hay algo que cambia, se hace excelente, se dignifica por el hecho de el orden sacerdotal. Ahora, se dio un cambio también en la Santísima Virgen durante o en el momento de la Anunciación. ¿Por qué? Porque es que Dios empieza a habitar en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestra Señora. Por lo tanto, la voz de Nuestra Señora, si ya era cariñosa, ya era bella, ya era dulce, ya era profunda, ustedes pueden imaginarse el cambio, naturalmente hablando, de la voz de Nuestra Señora. Ahora, ni qué hablar, y aquí ya no lo dice Lucas porque él lo deja mucho más profundo, del alcance sobrenatural que tiene la voz de Nuestra Señora. La sombra de los apóstoles y los discípulos curaba, la voz de los apóstoles curaba. Aquí la voz de la Santísima Virgen libra del pecado original a Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel. Porque es la Madre de Dios quien tiene dentro de su vientre cuerpo, sangre, alma y divinidad, la que saluda. Así que oyó Isabel el saludo de María, oído, también una señal de que María, miren que María se había dignificado natural y sobrenaturalmente hablando, porque ella llega y saluda a Santa Isabel. Ella está comunicando la alegría ya de alguna manera de lo que ha recibido de manos del ángel San Gabriel del anuncio y el hecho de que el Espíritu Santo la cubrió con su manto. Entonces ya vemos la profundidad de las palabras de Nuestra Señora, que eso ya es, digamos, un panorama impresionante que nos daría para hablar muchísimo más, pero sigamos con lo que nos dice Lucas. Lucas dice, así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno y clamó con fuerte voz. E Isabel, me salté ahí un reglón, exultó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Solo con la voz de Nuestra Señora. Miren los dos milagros que se dan. Primero, el milagro en la naturaleza y en la gracia. La gracia y la naturaleza se manifiestan de una manera especial en el vientre de Santa Isabel. O sea, Juan Bautista recibe un regalo de Dios por manos de la Santísima Virgen a través de la voz de la Virgen. Entonces, pero miren, no fue solo ese milagro.
el milagro de que Isabel se llenó del Espíritu Santo. O sea, la voz de Nuestra Señora dispuso el alma, el corazón de Santa Isabel para que se llenara del Espíritu Santo. No tengo noticia de que Santa Isabel haya estado presente en el cenáculo cuando la venía del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia la venida del Espíritu Santo en el cenáculo con este preludio, esta degustación que tiene Isabel, que se llenó del... Oiga, es que la palabra es se llenó, plena del Espíritu, se llenó del Espíritu Santo. La fuerza de la palabra de Nuestra Señora. Se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz. Bonito el sentimiento de Santa Isabel, retributivo. Devuelve a la Santísima Virgen la gloria y la gracia que ella recibió en su corazón. Y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas o resumió mucho aquí, o simplemente Isabel, por una especie de gracia y una ciencia infusa, se dio cuenta de lo que había pasado con la Santísima Virgen, porque en ningún momento la Virgen le cuenta aquí, mira, recibí el ángel, se dio la encarnación, no hay noticia de eso. O sea, el solo saludo de la Santísima Virgen ya le da una noción clara a Santa Isabel sobre lo que es la encarnación. Y exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y aquí viene una cosa impresionante, conéctenla por favor con lo que habíamos leído anteriormente en los versículos 28, 29 y 30 con la Anunciación. Dice Santa Isabel, oído, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Proclamación de la maternidad divina. Primera proclamación la tenemos en la Anunciación, es el ángel quien llama implícitamente a la Santísima Virgen Madre de Dios. Y después la proclamación de esta mujer, Santa Isabel, que reconoce en Nuestra Señora la maternidad. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor me venga a visitar? Ese es el misterio de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel.